José Hernán Aristizábal y este es el episodio número 9. Hasta el momento hemos tenido un proceso de aprendizaje muy interesante. Diego nos ha presentado, a partir de su investigación, cuáles son los errores más comunes en la prosa jurídica colombiana. A partir de ahí, Diego nos ha presentado varias estrategias y herramientas para identificar cada uno de estos errores y corregirlos. Ahora llegó el momento de la reflexión. Tenemos que mirar esas herramientas y pensar en maneras de implementarlas en nuestra propia escritura profesional. De esa manera potenciaremos nuestras habilidades como abogados. Por ese motivo, en este episodio quisimos traer una discusión que tuvimos con varios estudiantes que han demostrado un desempeño sobresaliente a la hora de aplicar estas herramientas para corregir los ejercicios que hemos dejado a lo largo de los cursos. Al principio solo queríamos hacer entrevistas. Queríamos traer a esas personas, reunirlas y hacerles preguntas a cada una para que nos contaran más o menos cómo veían esos errores en su vida cotidiana y de qué manera habían logrado reflexionar y apropiarse de estas herramientas para aplicarlas y generar trabajos sobresalientes en los ejercicios. Sin embargo, nos llevamos una muy buena sorpresa porque al reunir a este grupo nos encontramos con varios perfiles. Hay jueces de la República, hay empleados de la rama judicial de este país y de otros, y también había abogados litigantes. Digamos que todo esto genera unas condiciones muy buenas para generar una conversación muy rica y muy interesante en donde podemos encontrar razones de peso para que los abogados comencemos a redactar textos que tengan poco peso y mayor potencia. Para esa manera lograr disuadir mejor a los operadores de justicia en este país y en otros. Entonces los invito a quedarse hasta el final. Este video es largo pero es muy interesante y de seguro van a encontrar sugerencias muy útiles para su vida profesional. Entonces los invito a que veamos el resto del video. Estamos con la doctora Zuli Paz, ella es juez tercero de Bello, Antioquia, juez municipal, y es un honor estar con ella. Muy juiciosa, nos mandó sus respuestas a nuestros ejercicios y en particular nos gustó mucho su respuesta al ejercicio número 4. Buenas noches, Zuli, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todas las personas que en este momento están viendo el episodio. Agradezco la invitación que me ha hecho el grupo de investigación, en especial el doctor Diego López. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Pues mil gracias. Si te parece, entramos en materia, ¿sí, Zuli? Claro que sí. El ejemplo yo lo voy a leer, el ejemplo que queríamos que nos dieran una propuesta de corrección, yo lo voy a leer, es larguito, es una párrafo unioracional de 195 palabras y luego te va a pedir que nos des tus comentarios y luego de eso nos lees un poco tu edición, cómo quedó. Entonces el párrafo que propusimos para revisión y edición de ustedes fue el siguiente. Ratifica mi posición anteriormente esbozada, lo dicho por la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-748 del 20 de octubre de 2009, magistrado ponente Rodrigo Escobar, cuando afirma que excluir funcionarios de la rama judicial y del Ministerio Público con calidades de magistrados de tribunales en la exención del tributo del 50% de los gastos de representación es transgredir los principios constitucionales de igualdad y equidad tributaria. Por tanto, extiende la exención a todos aquellos con similares calidades, régimen salarial y prestacional, prerrogativas, responsabilidades e inhabilidades de los magistrados del Tribunal Superior de Distrito Judicial, en cuyo caso se encontró mi representado, según se acredita con la documentación que se aporta y en la que necesariamente reposa en la División de Recursos Humanos y en el grupo de nómina de la Procuraduría General de la Nación y sentencia C647-2010, proferida dentro del expediente D8018, al aclarar que cuando la norma se refiere a fiscales, está haciendo referencia a los procuradores delegados y agentes del Ministerio Público. En consecuencia, existe claridad meridiana referente a que ellos también los cobija la exención tributaria de que trata el artículo 206, numeral 7 del Estatuto Tributario, a saber,
Tus comentarios, Zuli, ¿qué te llamó la atención de este párrafo y qué propuesta hiciste de edición? Perfecto. Lo primero que pude advertir en el párrafo que se citó como ejemplo es que la conclusión o la idea principal del párrafo se encuentra escondida o precede a ella una referencia jurisprudencial que impide, a mi parecer, ver con claridad cuál es la idea que se pretende transmitir, cuál es el argumento fundamental en este caso del abogado que quiere dejar en la mente del juez. Entonces, para la edición, procedí a releer el párrafo. Realmente confieso que me tomó trabajo porque la forma en que estaba redactado impedía, como les digo, identificar cuál era la idea principal del mismo. Entonces, una vez dada la lectura al párrafo, identificar cuáles eran las ideas principales y de esta manera pude hacer la redacción o la edición que se había planteado en este ejercicio, la cual quedó de la siguiente manera. Mi representado se encuentra incluido en la exención tributaria prevista en el numeral séptimo del artículo 206 del Estatuto Tributario. La sentencia C-647/2010 aclara que cuando la norma se refiere a fiscales, debe entenderse también a agentes del Ministerio Público. De lo contrario, se incurriría en la transgresión de los principios constitucionales de igualdad y equidad tributaria. Así lo expresó la Corte Constitucional en sentencia C-748 del 20 de octubre de 2009. Allí se hizo extensiva la exención a los funcionarios que tengan similares calidades a los magistrados de Tribunal Superior. De esa manera, con los documentos aportados, se prueba que mi acordante se enmarca dentro de la exención antes aludida. Observo también, Zuli, que frente a esa oración, a ese párrafo unioracional tan largo, donde había varias comas gramaticales, veo que también separaste las oraciones y les pusiste puntos seguidos. Sí, el ejercicio que hice, que traté de hacerlo en todos los que se plantearon por parte del curso de escritura jurídica, fue identificar cuáles eran las ideas principales y atender las recomendaciones de procurar que las oraciones no superen las 20 palabras, que se evite el uso excesivo de las comas y estas ideas puedan ser separadas con puntos seguidos, quitar algunos conectores que tal vez son innecesarios o que redundan en el párrafo. De esa manera quedó un párrafo con más oraciones, no unioracional como se lo había planteado, y con mayor claridad a mi criterio de las ideas que quiere expresar la persona que redacta. Zuli, tú eres juez, lees mucho la prosa jurídica que los abogados te proponemos. ¿Cómo calificas la calidad media de la prosa que te llevamos a tu despacho? Es evidente que hay muchas falencias en la escritura jurídica de todos los abogados, me incluyo por supuesto ahí. Este curso ha sido una herramienta fundamental para ser consciente de todos esos errores, de todos esos pecados capitales, como los menciona el doctor Diego López, y sí se evidencia, por lo tanto, en los escritos que se presentan, todos esos errores que se han puesto de manifiesto en este curso. Por eso la importancia y la utilidad de esta herramienta que nos han puesto a nuestra disposición. Zuli, cuando te llega un párrafo, digamos, pesado de estos uniracionales muy largos, que como que repetir tantas veces la lectura para entenderlo y esto se multiplica varias veces dentro del mismo texto, ¿qué haces tú con esos textos? La verdad. La verdad, se pierde interés de entrada en la lectura cuando es un escrito demasiado extenso. eh, Entra la desconfianza de determinar si efectivamente todos esos argumentos plasmados ahí son importantes o son relleno, porque muchas veces son transcripciones innumerables.
Pues mil gracias, nos has dado muchísimas luces, mil gracias por la generosidad de tu tiempo en dedicarle horas a ver los episodios y hacer los ejercicios y tus reflexiones que son invaluables. Entonces, Zuli, mil gracias, hemos aprendido mucho de ti. Muchas gracias a usted. Estamos con Gabriel Felipe Ramírez. Gabriel Felipe también nos mandó una edición muy interesante del ejercicio del episodio número 4. Gabriel, buenas noches. ¿Te quieres presentar, por favor? Buenas noches, profesor Diego. Buenas noches a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo. Bueno, mi nombre, como lo dice el profesor, es Gabriel Felipe Ramírez Hernández. Eh, Soy abogado. Actualmente trabajo en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Gabriel, ¿qué sentiste? ¿Qué observaste? ¿Qué pasó cuando leíste ese párrafo gigante de 195 palabras en una sola oración? Pues personalmente no, pues considero que no solamente es lo que he sentido frente a ese párrafo puntual, sino a todos los ejercicios que nos han puesto en el curso de escritura jurídica, porque el momento de editarlo es bastante complejo, no es tan fácil. Eh, Usualmente cuando no hay una puntuación eh, o se hace mal uso de su puntuación, dificulta la lectura de los párrafos. Es muy difícil a veces encontrar la idea principal o cuál es el argumento que intenta dar el que está escribiendo. Puntualmente Es, en es- ese, Este texto tenía varias comas, digamos, un poco raras, ¿no? Como mal puestas, ¿no? ¿Qué comentas al respecto? bastante, o sea, yo no sé por qué tenemos la costumbre de no separar las oraciones. Creo que algo, pues, yo también cometo errores y algo que trato de exigirme mucho es de respetar el sujeto, verbo, predicado, ¿sí? Muchas veces nosotros no entendemos eso y creemos que la coma hace las veces de punto o separamos el sujeto del verbo al incluir una coma. Esas dos causas que acaba de manifestar Gabriel son muy reiteradas en las malas comas, ¿no? Una coma que separa sujeto de verbo se ha vuelto muy frecuente en Colombia y en América Latina, es impresionante. Y esa otra idea de que la coma a veces es un punto, entonces la ve uno, la gente, de hecho, cuando lee el texto, pues es obligado a hacer un punto, pero sin embargo en el escrito está una coma, ¿no? Y esas son Sí. unas comas gramaticales con mucha frecuencia, como si esa coma realmente tuvierais que pegar una oración que entre más larga es mejor y es exactamente lo contrario. Entonces, Gabriel, ¿nos quieres leer tu edición, por favor? Claro que sí. Eh, el señor FRTS se le están vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad y equidad tributaria. Los procuradores judiciales 2 están exentos de los tributos del 50% de los gastos de representación. La Corte Constitucional en la sentencia C-748 del 2009, con ponencia del señor magistrado Rodrigo Escobar, excluyó del pago de este tributo a los funcionarios que pertenezcan a la categoría de tribunal de la rama judicial y el Ministerio Público. El señor TS es Procurador Judicial 2, como consta en la documentación adjunta, la cual se encuentra en la historia laboral de la Procuraduría General de la Nación. Por lo anterior, está exento del tributo del 50% de los gastos de representación. En consecuencia, se está vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad y equidad tributaria. Tú lees también muchos textos que enviamos a la Corte Suprema a los abogados. ¿Cuál es la Sí, calidad sí. media de esos textos, Gabriel? Es bastante complicado, sobre todo porque me parece que todos los abogados cometemos un grave error y es copiar. Eh, a veces creemos que el copiar toda una sentencia es la forma correcta de expresar nuestras ideas, cuando no lo es. Deberíamos ser más concisos. Aparte de eso, que si lo miramos desde el otro lado de la barrera, cuando se está en la administración de justicia, en la rama judicial, o bueno, cualquier entidad que sea la que recibe la documentación, la que tenga que atender una petición, no es
una petición que se recibe, son cientos o miles de peticiones, donde uno termina leyendo de rapidez, leyendo lo que uno cree que es importante. Entonces, personalmente considero que si uno quiere destacar algo, tiene que seleccionar qué es lo que va a decir y ponerlo de manera principal. Muy bien. Pero los abogados también nos quejamos a veces que los mismos errores se cometen en las sentencias, Gabriel, que nos devuelven también unas sentencias muy copiosas, donde no hay síntesis de los hechos ni de la historia procesal, donde a veces las citas de la doctrina y de la jurisprudencia son igual de mamotréticas de lo igual de mamotréticas a las cosas que nosotros ponemos. ¿Cómo ves tú la calidad ya no de la escritura de los abogados, sino de la escritura tribunalicia? Yo creo que todos tenemos mucho para aprender frente a la escritura jurídica. Creo que Colombia no es un país que se forme al abogado en escritura jurídica, ¿sí? Pienso también personalmente que esas prácticas se tienen que cambiar y el cambio tiene que ser a partir de la educación. Estos cursos que se están implementando en este momento, este curso que nos brindan ustedes, el curso de escritura jurídica, es una opción. Yo también tuve la oportunidad de leer el libro suyo, profesor López, que personalmente me pareció muy bueno. Habla sobre muchos errores que cometemos todos, muchos errores que personalmente se nos inculcaron desde la universidad y que lo repetimos porque creemos que está bien, porque creemos que si así me lo enseñó mi profesor, que era mi maestro, mi mentor, así tiene que ser. No nos cuestionamos, cuando deberíamos cuestionarnos la forma como estamos escribiendo. Pues Gabriel, mil gracias. Unos comentarios tremendamente interesantes. Te agradezco mucho, además, la sinceridad y la frescura con la que discutimos estos temas. Así que mil gracias y un abrazo. Un abrazo a todos, feliz noche para todos. Estamos con el doctor Justo Núñez Causil. Él está en Montería, Córdoba, y nos hizo una edición al ejercicio del episodio 4 que nos pareció realmente muy buena. Justo, buenas noches. ¿Por qué no te presentas, por favor, y nos dices quién eres y qué haces? Buenas noches, profesor Diego. Un cordial saludo para usted, para todo su equipo de trabajo, para todos los participantes de esta charla. Bueno, mi nombre es Justo Otoniel Núñez Causil. Soy egresado de la Universidad del SINUM, sede de Montería. Vivo en Montería. Actualmente funjo como defensor público adscrito a la Defensoría del Pueblo Regional Córdoba. Y pues bueno, primero que todo, bueno, antes que nada, muchas gracias por esta grata invitación. Justo, sí, como estamos haciendo tan consciente, quizás fastidiosamente consciente este tema de la escritura y del registro semántico, yo te propongo, dado que lo usaste, que eliminemos el feo verbo fungir, Okay. por que lo utilizamos mucho solo los abogados y simplemente quiere decir soy, sirvo, como, hago las veces de trabajo O u ejerce. otras por el estilo. Pero Sí. perdón que me estoy volviendo fastidioso, esa no era lo que te quería decir. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Sí. No, simplemente quería que nos dieras un poco qué observaciones viste en ese párrafo gigante que mandamos a que miraran y editaran en el episodio número 4. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué errores percibiste? ¿Y cuál fue tu estrategia de edición? Bueno, profesor, me encontré con un párrafo unioracional compuesto de una oración de 184 palabras, en donde obviamente se abusó mucho de la coma, se abusó mucho del punto y coma. Lo convertí en un párrafo de 7 oraciones. Digamos que el número total de palabras que utilicé en el párrafo, o más bien esas 7 oraciones, sí, el número total de palabras utilizadas en el párrafo fue de 152 palabras distribuidas en 7 oraciones. Privilegié el uso del punto seguido, pues, para darle, o más bien para separar las premisas, las ideas,
Bueno, me encontré con una tesis escondida. La estrategia que utilicé para redactarlo de una mejor forma fue, primero que todo, bueno, darle una primera lectura rápida para identificar el número de oraciones y el número de palabras. Segundo, realicé 2 o 3 lecturas detenidas con la finalidad de identificar la tesis principal, y con el objeto de identificar también la información más relevante, perdón, que me iba a servir para darle fuerza a esa tesis principal, o más bien a las premisas, y a su vez para encontrar, digamos que esa información que le iba a dar solidez y seriedad a la conclusión. Entonces, pues básicamente me centré más en desentrañar la tesis, encontrar la tesis principal. Y a partir de la tesis principal, empezar a trabajar sobre ella. Justo, ¿nos lees tu edición, por favor? Sí, doctor Diego, perdón. Ratifica mi posición. Me regala un segundito. Mi representado tiene derecho a la exención del impuesto sobre la renta respecto al 50% de los gastos de representación. Punto. La posición que defiendo fue respaldada por la Corte Constitucional en las sentencias C-748 de 2009 y C-647 de 2010. Punto. El Tribunal Constitucional aseveró que todos los funcionarios de la rama judicial y del Ministerio Público que poseen calidades similares a las de los magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial son beneficiarios de la exención. Punto. Además, esa corporación advierte que proceder de una forma distinta implicaría la transgresión de los principios de igualdad y equidad tributaria. Punto. Quedó acreditado con las pruebas documentales aportadas que mi representado se halla dentro de los supuestos establecidos en las sentencias. Punto. Es decir, se probó que mi poderdante posee las mismas calidades que un magistrado de tribunal. Punto. Entonces, a mi poderdante lo cobija la exención establecida en el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Punto final. Pues interesantísimo, muy interesante tu edición. Mil gracias. Pues tenemos el enorme gusto de tener al licenciado José Domingo González desde México, que muy amablemente ha estado haciendo el curso breve de escritura jurídica. Buenas noches, José Domingo, te presentas, por favor. Buenas noches, doctor. Pues como usted lo dijo, mi nombre es José Domingo González. Tuve la fortuna vía Twitter de enterarme del... Me parece muy interesante. Y pues en esta época de pandemia dije, creo que es buen momento para reflexionar sobre la escritura, sobre todo pues en mi caso de sentencias, que es a lo que me dedico a hacer. José Domingo, ¿dónde vives y a qué te dedicas en estos momentos? Vivo en México, en el estado de Tabasco. Me dedico, pues soy secretario en un tribunal colegiado de circuito en materia laboral. Me dedico básicamente pues a la elaboración de los proyectos de sentencia que eventualmente el tribunal pues comenta, reflexiona, analiza y afortunadamente normalmente aprueba, que se convierten evidentemente en sentencias. Bueno, muy bien. Nosotros escogimos la edición que hiciste para el ejercicio del episodio 2, donde tratamos el tema de oraciones excesivamente largas. Voy a leer la oración de 229 palabras que propusimos y luego tú nos haces tus comentarios y nos lees tu edición. El ejercicio decía así: consideramos no ajustado a derecho el actuar de la administración municipal por 3 razones, coma. La primera, porque el municipio, al enviar la citación para la notificación de la resolución a través de la coordinadora del corregimiento rural de XX, cuando todas las comunicaciones que se envían de la alcaldía municipal de XX se radican directamente en la oficina de recepción de XX, como se puede verificar en la planilla de correspondencia aportada con el presente escrito, punto y coma. Al haber fijado el edicto número tal, sin fecha, sin el cumplimiento de las formalidades legales previstas para este tipo de notificación, punto y coma,
y al hecho de no responder el derecho de petición invocado por XX, mediante el cual se solicitó la nulidad de la notificación de la resolución número tal, del tal de marzo del año tal, y del edicto número tal, cerrando de esta forma las puertas a la posibilidad de controvertir las decisiones originales, punto y coma. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la Secretaría de X incurrió en vía de hecho, omitiendo el procedimiento establecido por ley al iniciar el proceso de cobro coactivo y emitir orden de embargo sin contestar la petición efectuada el X de enero del año tal, mediante la cual se solicitaba la nulidad de la resolución número tal del año tal y la restitución de términos, por lo cual se hace procedente tutelar los derechos de tal persona. Como dije, 229 palabras en una sola oración. Danos tus comentarios desde México, querido amigo. Sí, doctor. Pues al leer este párrafo que nos hicieron favor de poner aquí como ejemplo, para empezar, digo, desde mi punto un poco ajeno a la cultura jurídica colombiana, he de confesar que algunas autoridades pues no son de mi conocimiento, entonces me cuesta un poco de trabajo entenderlo de primera mano, y también, como lo comentaba nuestra compañera, pues estos errores de puntuación, de que no, las ideas no están tan, digamos, delimitadas, tan claras, pues dificulta mucho la comprensión. Ahí un poco para comprender en su totalidad, en principio, pues qué se quería decir, ¿no? Insisto, creo, a mi parecer, la problemática más fuerte de este texto sería las ideas que están un tanto diluidas por la puntuación tal vez un tanto equivocada. ¿Por qué? Porque no separa claramente, creo yo, las ideas principales. Incluso el párrafo inicia pues con el verbo, ¿no? Consideramos, lo cual, según lo hemos comentado en este curso, pues no es lo más recomendable. Entonces, yo hice una propuesta de redacción que, como lo comenta el propio doctor, lo ha comentado en algunas cápsulas, cada vez que uno vuelve a leer lo que hace, pues le encuentra errores o tal vez posibilidades de mejoramiento, ¿no? Pero bueno, no sé si guste que lea el párrafo como quedó. Por favor, José Domingo. Ok. La actual administración municipal es ilegal por 3 razones. Decidido. La primera, abro como en uno, como para identificar más claramente la idea, porque el envío para la notificación de la resolución se realizó por la coordinadora del corregimiento rural del XXX, es decir, por una autoridad diversa a la competente, pues de la planilla de correspondencia se desprende que debió realizarse por conducto de la oficina de recepción XXX, punto y seguido. La segunda, un 2 entre corchetes, hacer, digamos, énfasis, porque el edicto número XXX carece de fecha, lo cual viola las formalidades legales previstas para este tipo de notificación. Punto seguido. La tercera, un 3 entre corchetes, porque no se respetó el derecho de petición, en tanto que fue solicitada la nulidad tanto de la notificación de la resolución XXX de X de marzo de 2000X, como del edicto número XXX, sin que hubiera una respuesta al respecto. Punto seguido. Por lo tanto, ante tales irregularidades, el inicio del procedimiento consecuente embargo emitidos por la Secretaría X son ilegales, punto seguido. En tales condiciones, procede a tutelar los derechos de XXX, punto final. Aquí, de las 229 palabras originales, se hizo una reducción a 163 palabras y pues lo dividí en 6 oraciones. Y fundamentalmente lo que hiciste fue separar los argumentos, mostrar los 3 argumentos por los cuales uno se opone a la decisión, por la cual está pidiendo, digamos, su anulación jurídica, en vez de tenerlos todos mezclados a través de comas gramaticales en una sola oración gigante. Así es, traté de iniciar como con la idea principal, que es la ilegalidad de la actuación. Posteriormente, en medio del texto, digamos, del párrafo, traté de separar las 3 ideas por las cuales se estimaba que era ilegal esa actuación, y al final, pues, concluir con que, derivado de esas ilegalidades o esas irregularidades, el proceso de dar los derechos del promotor. José Domingo, ¿qué tan distintos son los modos y las tradiciones de escritura en México frente a los de Colombia? ¿Cómo haces la comparación entre estos 2 estilos y culturas de escritura forense y judicial?
Pues son demasiadas las coincidencias, a mi parecer, los problemas o pecados, como los llama usted, que han sido desarrollados en los episodios. Yo también los he visto, tanto la lectura de demandas como la relectura de mis propios proyectos de sentencia, como sentencias de otros jueces, de otros órganos colegiados. Pues sí es muy notorio esos, digamos, pues defectos, ¿no? De la escritura que tenemos normalmente los abogados. No creo que no es un problema de abogados litigantes, postulantes, también están los jueces, incluso probablemente también podamos incluir a los trabajos ahí de trabajos de comunicación, ¿no? Estos conectores, tenemos mucha costumbre de utilizar estos conectores, cada párrafo pareciera que tiene que iniciar forzosamente con un conector. Muchos términos en latín, tal vez sería mucho más claro pues, utilizar el término en español, como lo comentó, ¿no? El concepto ya en castellano. Creo que a mi parecer... De pronto, es muy interesante lo que dices. Eso quiere decir que hay un estilo, digamos, regional latinoamericano que quizás luego si hiciéramos unos estudios genealógicos mostraría que hay una matriz y una raigambre común de nuestras formas de escritura judicial, ¿no? Sí, definitivamente. Yo también me llevé la misma sorpresa. Vaya, no tengo contacto con abogados colombianos y cuando empecé el curso dije, bueno, pareciera que está hecho para nosotros, ¿no? Para abogados mexicanos. Fascinante. Tú lees también, digamos, los escritos de los postulantes, de los abogados que te presentan en México. ¿Cuál dirías que es la calidad promedio de esa escritura? ¿Es buena, regular, mala? ¿Qué análisis, qué evaluación haces en este momento, José Domingo? Pues como lo comenté, creo que es un problema tanto de postulantes como de jueces. Creo que es la formación, digamos, del estudiante de Derecho en términos generales. Ahí está la... como en todos lados, siempre hay abogados postulantes que son con ideas más concretas, una mejor redacción. Hay otros que, pues, no tanto. Yo creo que en términos generales, desgraciadamente, es más de la problemática de escritos con ideas un poco vagas, no tan centradas, y escritos muy largos, como usted comentaba. La longitud de las demandas es algo, creo yo, que es necesario que de cierta forma se trate de regular. Una cita indiscriminada de jurisprudencia que muchas veces ni siquiera es aplicable al caso o no es la materia ni siquiera. Lo transcriben sentencias de otros tribunales, otros juzgados que tal vez tampoco tengan mucha relación con el asunto. Sobre todo las ideas muchas veces están dispersas en distintas partes del documento. Tal vez ahí se trata de esquematizar en 5 argumentos y en el primero se aborda un tema, en el segundo se aborda otro y en el tercero se vuelve a abordar el del primero. Es como las ideas muchas veces están muy dispersas en todo el documento. Bueno, creo yo que insisto, como de la educación desde los estudiantes de derechos, ¿no? Tenemos como cierta forma de hablar, hasta ya de hablar en lo cotidiano, ¿no? Yo tengo una amistad con mis compañeros de trabajo y cuando ella empiezan a hablar en lo cotidiano, usan términos como si estuvieran redactando un proyecto de sentencia, lo cual me parece muy curioso, ¿no? Que no nos quitamos ese chip ni siquiera cuando estamos en una plática social, vaya. Está muy bien, está muy bien. Oye, y bueno, esta es una pregunta difícil, pero contéstamela con toda sinceridad. ¿Los jueces leen todo lo que les escribimos? Pues bueno, parte de mi tarea es la lectura de las demandas y de las constancias, ¿no? Para hacer un poco más digerible el trabajo del juez, que es mi jefe. ¿Le haces un filtro de lectura previa? Nosotros, vaya, somos las personas que de primera mano vemos el expediente, los argumentos y hacemos la propuesta. Él revisa, digamos, la propuesta de sentencia que no le da, analiza los autos, el expediente si es que tiene alguna duda, y bueno, con eso se toma él lleva el proyecto al pleno, porque en el caso del tribunal se conforma de 3 personas. Entonces mi jefe es uno de los magistrados, que a su vez tiene que discutir los asuntos, digamos, con los otros 2 magistrados. Bueno, ya aterrizando un poco la pregunta, creo que adquiriendo un poco pues, de experiencia en ver cuáles son las constancias relevantes en cada tipo de asunto, ¿no? Depende mucho, obviamente, de los argumentos, ¿no? Si tal vez nos hace
se hace una referencia que alguna prueba no fue desahogada, pues bueno, obviamente uno se mete al expediente, sobre todo pues tratado de focalizarse en esa prueba, si se desahogó o no se desahogó. Pero bueno, evidentemente hay juicios con decenas de tomos, pues es imposible leer cada una de las constancias de todos esos tomos, ¿no? Depende mucho. Oye, José Domingo, aquí, en cotilleo entre los dos, las expresiones, la prueba se desahogó, no es una expresión coloquial, ¿cierto? Sí, claro. Sí, sí. Vale, Es un tecnicismo, vale. podría decir. Sí, sí. Vale, bueno, José Domingo, lo que nos has dado es un tesoro de información, es muy útil. Gracias por tu tiempo en hacer los ejercicios y por dedicarnos este ratico en la noche mexicana. Un abrazo desde Colombia y ojalá podamos seguir en contacto. Muchas gracias a ustedes y sobre todo pues por la iniciativa de hacer el curso. Buenas noches. Interesantísimo, ¿no, Zuli? ¿No, Gabriel? Sí, interesante. Interesantísimo. Bueno, Impresionante realmente la coincidencia que yo en los módulos, ¿no? De la problemática que ustedes, bueno, que usted, doctor Diego, ha analizado, ¿no? Advertido. Luego es totalmente los mismos problemas, vaya. No sé si allá en su país haya algún tipo de iniciativa o si esté regulado los escritos, la longitud de los escritos. Zuli, ¿cierto que no? Nosotros les podemos mandar 1000 páginas y no pasa nada. No hay limitante. No hay. Apenas. Salvo que nosotros sabemos que no las van a leer. Es una especie de autolimitación al que más o menos sepa cómo es la dinámica interior de un juzgado. Y creo que es un problema un poco también digo, desde el punto de vista de quien plantea la demanda, un poco pues falta de profesionalismo, de ética, ¿no? Realmente digo, los abogados saben que si les llevan una demanda de 500 páginas, pues es imposible que se lea a conciencia con el debido detenimiento las 500 páginas. Pues, lo que pasa es que yo pienso, hay un dicho que bueno, no me sé muy bien, pero dicen algo así como pescar en río Hernán, revuelto. perdóname un momentico, estamos grabando, ¿cierto? Esto está interesantísimo. Sí, señor, estamos grabando. Súper, adelante, te interrumpí, José, te interrumpí, Gabriel. Yo pienso que muchas veces pescamos en río revuelto. O sea, hablamos por hablar y decimos muchas cosas a ver si alguna de nuestras ideas cala en el operador judicial. A ver cuál de los argumentos. Entonces manejo diferentes tesis, así es que muchas veces se contradigan, pero con tal de que me caiga una. Entonces también pienso que por eso hay pretensiones principales y subsidiarias. Entonces si no me cala la principal, que me cale la subsidiaria. Yo llamo eso hacer tiros de escopeta, ¿no? Es echar como una especie de regadera de perdigones en vez de tiros de precisión con el argumento central, ¿no? El problema de la estrategia de los perdigones es que de pronto con uno de esos perdigones uno mata a la liebre, pero se pierde mucha energía haciendo esos tiros tan grandes, justificando cada uno de los perdigones y de pronto debilita uno los argumentos centrales. Perdón por la metáfora del tiro y de como de las armas, ¿no? Pero bueno, también hemos dicho, hay mucho de contencioso y de guerra en lo judicial, ¿cierto? Zuli, ¿cuál ha sido el escrito más largo que te ha llegado como juez a ti? Sinceramente, en este momento no lo recuerdo, pero sí es muy recurrente en los procesos judiciales unos escritos demasiado extensos que ya de entrada se pierde interés por ese escrito y de alguna manera no debería ser así, pero da un poco de pereza la lectura. Y es pues de humanos creo yo que en la lectura que se hace del documento se vaya perdiendo el interés y se vayan perdiendo las ideas importantes que debían plasmarse en primera instancia, que sean visibles y que se las coja pues a primer ojo. Bueno, oh, fascinante. Yo quiero rescatar algo de lo que dijo Zuli.
Sí. de la lectura del libro que dice usted, profesor, del libro de su producción, hay algo que me gustó mucho y pues es algo que personalmente trato de aplicarlo cada vez que voy a escribir, y es que la idea principal sea la primera frase y pues concluir también con la idea principal. Creo que ese, de todo el libro, quizás fue lo más importante, bueno, lo que más caló en mí. ¿Tienes un ejemplo de esa técnica? Denos el primer párrafo de un escrito. Pues es que, De- digamos, por ejemplo, cuando estaba haciendo, bueno, cuál me llamaron, yo utilicé esta técnica, comenzar con la idea principal o con la conclusión y terminar con la conclusión. Por eso mismo, vuelve a leer esa primera oración de entrada. espérame un segundo, lo busco. Pero sinceramente creo que es lo que más me caló. Creo que es lo que más trato de aplicar en mi día a día. Porque así como decía pues, Zuli, cuando se tiene la idea principal desde un inicio, uno sabe lo que está leyendo y a lo que está apuntando, ¿sí? Entonces, digo, bueno, el párrafo otra vez lo leo. Comencé con el señor FTS, se le están vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad y equidad tributaria. Y terminé, en consecuencia, se le están vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad y equidad tributaria. Clarísimo. Idéntica incluso la redacción, ¿no? Sí, pero creo que es fundamental. Y no creo que uno, como un abogado, tenga que desplayarse con grandes argumentos jurisprudenciales y doctrinarios que muchas veces macheteamos, que muchas veces acomodamos a nuestra conveniencia. José Domingo, cuando has estado escribiendo y empiezas a escribir, bueno, el curso lo vuelve uno un poco más consciente, ¿no? Antes uno escribe como más irreflexivamente y el curso propone un ejercicio, he dicho yo en varios episodios, de mindfulness, ¿no? De conciencia y de presencia en la escritura. ¿Cuál es como esa voz de la conciencia que más te llega y cuál es el mensaje que más se repite en tu cabeza cuando empiezas a escribir con mindfulness, José Domingo? Pues sí, creo que el punto es de leer, bueno, una vez que escribo, yo tengo la idea, la voy tratando de plasmar para que no se vaya, digamos. Ya cuando repaso eso que escribí, muy importante, pues tratar de reflexionarlo, ¿no? De si verdaderamente se está transmitiendo la idea que se está tratando de plasmar, ¿no? No ir un poco por desviarse del camino que uno pretende trazar, ¿no? Creo que lo más importante es siempre tener la idea clara de qué es lo que uno quiere expresar para partiendo de ello, pues poder ordenarlo, ¿no? De la forma más esquematizada posible. Uh-huh. Y Zuli, ¿cuál es el tema en el que más le estás trabajando a tu prosa? Estás sin micrófono, Zuli. Ya. Qué pena. Creo que los dos pecados capitales más recurrentes en mi escritura jurídica es el uso excesivo de la coma y de los conectores, que muchas veces me he dado cuenta que no son necesarios. No es necesario poner el conector para iniciar un párrafo o para conectar la idea. Creo que ha sido muy útil este curso para mí personalmente en cuanto me ha enseñado a separar mis ideas y a dar más claridad al argumento. La utilización de los puntos seguidos ha sido fundamental. Bueno, muy bien. Una última pregunta a los tres. Los tres son muy jóvenes. Yo en este momento no tengo el perfil. Hemos recibido muchísimas respuestas a los ejercicios y obviamente a los primeros y la gente como que se está moviendo a lo largo del curso, pero estamos viendo respuestas de abogados muy jóvenes. ¿Hay un estilo generacional en la escritura? ¿Perciben ustedes eso? Así como en la literatura y en la novela. Y si existe un estilo generacional, ¿cuáles son las características del estilo de gente joven como ustedes? ¿Cuáles son los valores que se expresan en la escritura?
Bueno, pues personalmente considero que a título propio y lo que puedo ver de mis colegas, sobre todo de mis compañeros de universidad, mm, no hay tanta salamería, no hay tanta grandilocuencia. Pues pienso también porque no nos dejamos permear tanto de ese, de ese estilo, del estilo antiguo, donde se hacían muchas referencias en latín, donde se exaltaba al juez, al magistrado. Personalmente considero que eso influye. Muy interesante. José Domingo. Sí, sí, pues sí, coincido totalmente con, creo que hay una cierta mejoría, a mi parecer, en relación con textos, digamos, de abogados tal vez mayores. Eh, el uso cada vez es menor de los latinismos, ¿no? Creo que eso es positivo, digamos, hace un poco la lectura de los escritos, tanto de las sentencias, eh, digamos, cercano a la gente, ¿no? A los justiciables, a quienes deben, o a final de cuentas va a impactar esa sentencia, ¿no? En quienes va a impactar esa sentencia, creo que es lo más importante. Tratar de que tanto el abogado que le lleva a su cliente a firmar una demanda, pues que el cliente pueda leerla y entender, ¿no? Para saber si ese abogado efectivamente está, pues, expresando todo lo que él, como justiciable, pues, de vaya. Y pues también creo que es un trabajo que debe ser también visto desde el punto de vista del juzgador, ¿no? Que la sentencia no nada más la vaya a comprender el abogado de X parte o de la parte Y, ¿no? Sino que cuando le llegue a la persona que se va a ver efectivamente afectada por esa determinación, pues pueda comprenderla. Sobre todo, creo yo, más importante cuando, pues cuando no va a ser en beneficio de esa persona, ¿no? Pueda comprender cuál fue la decisión que tomó el juez, cuáles fueron las razones que lo llevaron a determinar esa cuestión, ¿no? Porque creo yo, pues esa es, digamos, la forma más la forma ideal de la legitimación de los jueces, ¿no? Esa cercanía con el justiciable. Y tú, Zuli, sobre este mismo tema, ¿qué impresiones puedes compartirnos? Es fundamental ese cambio generacional o que los jóvenes, como usted lo menciona, pues puede ser que se tienda a escribir o se procure escribir un poco mejor en el interés. Veo que hay un poco más de interés por mejorar nuestra escritura, por perfeccionar nuestros escritos y una comprensión de que muchas veces menos es más, de que unos argumentos sólidos no requieren de transcripción interminable de jurisprudencia, de doctrina, de citaciones extensas, sino de claridad frente a lo que queremos decir, lo que queremos expresar y fundamental en nuestra profesión, de que queremos persuadir al lector, en este caso, para que se compensa de lo que estamos planteando y eso solo lo podemos lograr con una escritura correcta o con unas ideas claras. Yo creo que hay un poco más de interés en las nuevas generaciones por transmitir mejor nuestros mensajes a través del escrito. Pues yo les agradezco, ustedes han hecho un conversatorio realmente fascinante, creo que nos han aportado unas opiniones realmente interesantes que creo que tendrán mucha acogida y mucha relevancia en las personas que están haciendo el curso breve. Así que yo les agradezco mucho, les envío un abrazo, les deseo que sigan muy sanos en su distanciamiento social y, y les agradezco mucho y ojalá podamos hablar en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muy Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, mil gracias. Bueno, esta ha sido una excelente sesión de retroalimentación y de reflexión con tres brillantes y jóvenes juristas colombianos y mexicanos y yo he aprendido mucho, espero que ustedes también. Les envío a todos un abrazo enorme y bueno, nos veremos en el próximo episodio del curso breve de escritura jurídica.